Hace mucho tiempo nos invadieron nuestra tierra, nos llevaron lejos de casa, robaron nuestra libertad, pero volvimos a ser libres gracias al gran cimarrón. Tata, ¿qué es un cimarrón? Guiro, presten atención, señora, a esta linda inspiración. Presten atención, señores, se presenta un cimarrón tumbando a los invasores y a su Cristóbal Colón. Guiro, despertando las conciencias, trinando como un sinsonte, ofreciendo resistencia. No hay opresión que no afronte, porque soy un cimarrón y por eso me voy pa'l monte. Pa'l monte. Yo soy un cimarrón. Estoy supremamente contento. Conmigo hoy está un cubanazo, se autotitula Un Negro Transparente, cosmetólogo, músico, productor, que está haciendo su buen trabajo en Colombia. Le presento a Robertico. Robertico el niño. Robert, bienvenido a mi espacio. Un saludo. Te presenté bien, cosmetólogo, productor musical, rapero. Sí, mi hermano, muchas gracias. Un placer estar por aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Y nada, brother, hacer la tarea. Ya, qué bien, qué bueno, Robert. Pero, yo quiero públicamente agradecer tu decencia, tu esfuerzo, tu intención de que el programa saliera, porque estás regresando estás llegando de viaje, viajaste de Bogotá, de Cali a Medellín. De Cali a Medellín. Sí, acabo de llegar. Muy bien. Robert, entrando en materia, ¿qué llegó primero? ¿La música o la cosmetología? Hacer eso son dos cosas que han ido de la mano. Mi papá es músico y entonces yo nací en un pueblo chiquitico que se llama Candelaria, en un barrio que se llama La Sabana, con todas las características de un barrio periférico de nuestro país, de Cuba. Y al ser músico, mi papá fue un gran músico, que el alcoholismo no lo dejó ser mucho más conocido. Entonces en esos pueblos chiquitos, cuando tú eres muy bueno en algo, resaltas por algo, y era como, los hijos del músico, entre yo y mi hermano, siempre había eso. Y también desde bien chiquitico hacía cosas en el pelo, con las cuchillas que desarmaba las máquinas de afeitar, con sábila, con miles de cosas. Me ponía a inventar cositas en el pelo con la gente, y entonces fue algo que siempre estuvo ahí, desde bien chiquitico. Empiezo a hacerlo de manera, digamos, profesional. Primero, la barbería. La barbería antes de todo lo demás, que era lo primero que yo hacía, la barbería. Y luego de eso, yo entro a hacer música realmente porque yo estaba dentro del movimiento hip hop en Cuba, y yo al movimiento hip hop entro por el break dance. Yo lo que hacía era bailar, ¿entiendes? A mí lo que me gustaba era bailar break dance, y con el tiempo empecé a hacer varios proyectos comunitarios que eran alrededor del estilismo, y ahí es que empiezo a sentir la necesidad de comenzar a decir, a tener mi propio discurso, a tener mi propia concepción de lo que es el arte, musicalmente hablando, y ahí es que empieza la cuerda musical. Empecé haciendo solo rap underground, a rap antisistémico, rap de frente al sistema en Cuba. Canciones que nunca grabé ni nada, solo las cantábamos en vivo, y de vez en cuando íbamos presos y eso por cantarla, pero muy bien. Fue una etapa bastante. Muy bien, me parece muy serio esto que estás diciendo, y me gustaría desbrozarlo. O sea, que te enfrentaste al sistema en Cuba y... De toda la vida. De toda la vida. ¿Y cumpliste cárcel por eso? No. Yo te voy a decir algo. De tiempo, cuando la gente hacía
arte contestatario en Cuba antes de todo esto del 11 de julio y demás, muy poca gente cumplió cárcel así total solo por eso. Algunos le fabricaron, tú sabes que esta gente te la fabrican. Sí, le fabricaron delitos, pero en el caso tuyo te oí hablar de que te detuvieron en algún momento. Represión, golpes, censura, inventos de delitos que no existían. Ya, te reprimieron. Un día, una noche trancado en un calabozo, boberías esas, ¿sí, no? Pero sí, cárcel, no son condena. boberías, no son boberías, son cosas que... Cuando tú ves lo que está pasando, con muchos de los hermanos sí, que hoy en día están en la cárcel, sí es una bobería. claro, ¿entiendes? hay gente que lo ha dado justifica todo por la causa. Te entiendo. Claro, nada justifica todas las cosas que hacen, aunque sea lo mínimo que haya sufrido alguien por pensar diferente, es bien grave, aunque sea lo mínimo, pero cuando lo comparas con otras consecuencias que han sufrido algunos de los hermanos y compañeros y colegas de esta vuelta, te das cuenta que sí es mínimo. Ya, una pregunta, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? En Colombia sucedió algo. Cuando yo comienzo a entender varias de las dinámicas, en mí hubo un despertar y empiezo a entender varias de las dinámicas que la interseccionalidad nos brinda a las personas conscientes. Empecé a cambiar un poco el discurso. Sucede que en Cuba, sí, yo soy anticastrista y soy antirracista, pero la mayoría de los anticastristas son racistas. Mucho de la gente que está en contra del sistema en Cuba practica el racismo y ni siquiera lo entiende o lo reconoce o lo identifica. Entonces, hermano, cuando tú estás en una posición en la que todo el tiempo tienes que estar defendiéndote, en la que todo el tiempo tienes que estar ¿sabes?, alerta de toda la talla, el discurso comienza a cambiar. Comienza a cambiar porque yo sentí la necesidad de plantear mi negritud a otra escala, ¿se entiende? Sí. Nosotros los negros, a través de la historia, toda la blanquitud cubana, porque la dictadura cubana es una supremacía blanca, que a nadie le quede duda de eso, es una dictadura blanca, ¿se entiende? Cuando ese tipo de cosas ocurren, la gente negra siempre hemos sido, a través de la historia, instrumentos y carne de cañón en las luchas, y yo no estoy para eso, a mí nadie me va a coger para eso, ¿se entiende? Y ahí empieza este discurso afrocentrado que en el Pacífico colombiano fue una explosión. Muy bien, una pregunta. En el mundo entero, pero donde fue duro fue en el Pacífico colombiano, que es donde está la concentración de personas hispanohablantes negras más grande del mundo. Una pregunta, cuando tú me hablas de un discurso afrocentrado, o sea, centrado en la negritud, ¿no te hace un poco estrecho? ¿No hace que, por ejemplo, otras etnias, otros grupos poblacionales no te visualicen? Es una Imagina que tú estés en contra de la dictadura acá en Cuba. Sí. Y que entonces, en vez de hablar solo de eso, tengas que hablar de otras cosas para que otra gente lo entienda. No, tu lucha es una. ¿La tuya cuál es? Yo no estoy en esto para pegar. Mi lucha es antirracista, anticastrista. Mi lucha es por los derechos de la... Sí. Mi lucha es por los derechos de las personas. Mi lucha es contra todo tipo de opresión. ¿Me entiendes? Mi lucha es para deconstruirme en el machismo que me han incorporado desde niño y me han educado mal en ese sentido. Mi lucha es contra la homofobia con la que me han educado a través o deseducado, han distorsionado mi educación. Entonces, mi lucha es por la deconstrucción y por una coexistencia pacífica entre todas las personas. Si para eso tengo que hacer denuncias de las cosas que me oprimen, de cualquier magnitud, yo no voy a estar pensando en que le moleste a alguien, ¿entiendes? Imagínate que yo tenga que ahora, porque a la presidenta del CDR le moleste que yo diga la verdad de lo que está pasando en Cuba, yo tenga que cuidar mi discurso. No me interesa si la presidenta del CDR no me apoya, sea una buena o una mala persona, porque tampoco creo en la polarización de la politización. ¿Sí entiendes? Yeah. Esto de que si no estás con esto, no estás con aquello, no. La gente tiene que tener visión y la gente negra sobre todo tiene que entender que la diferencia entre izquierda y derecha es con qué mano le roban al pueblo. Todos los sistemas, todos los presidentes, son mecanismos de opresión, hermano. Todos. Muy bien. Entonces tú por defender una cosa o por criticar una cosa, no puedes caer en otras que oprimen a otra gente.
Entonces, el estar en contra de la opresión, el estar en contra del machismo, en contra del racismo, en contra de la homofobia, te pone en una posición, diríamos que humanamente reconocible, noble. Eso lleva sacrificio, lleva entrega. Sí, realmente lleva a despertar, lleva a deconstruirse, estudiar, leer mucho, porque cuando nosotros todas las personas hemos sido adoctrinados, ¿sabes? Y salir de un adoctrinamiento es muy duro, porque la mayoría de las personas cuando están adoctrinadas siempre buscan esa doctrina, algún tipo de doctrina. Incluso tú despiertas de un adoctrinamiento, te pones en contra de él y caes en otro. Ya, o sea que hay que tener un balance y manejarlo con mucha ética, con mucho tacto, para no convertir mi opinión en una estructura cerrada a lo que está sucediendo. No te puedes convertir en lo que denuncias. Ya. Sencillamente tú no te puedes convertir en lo que denuncias. Si tú denuncias que algún tipo de opresión, no puedes practicar otras. No se puede luchar contra la opresión practicando la discriminación. No se puede luchar contra algo que está mal haciendo cosas mal. Muy y bien. entonces nosotros en Cuba, los que estamos en contra del sistema que hay en Cuba, muchos son racistas, muchos somos machistas, la mayoría somos homófobos, y eso es lo que está mal. Tú quieres un cambio, pero ¿cambio para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo que hacen tus opresores? No. Tú quieres libertad. ¿Y qué significa la libertad? Sí, que no esté este sistema, que el sistema no esté, que tengamos libertad de viajar, de tener propiedad privada y demás y demás. Pero vamos a tener la libertad los negros de poder entrar a cierto tipo de espacios que la blanquitud nos niega, que la blanquitud cubana de ambas orillas nos niega. Que lo primero que hace cualquier persona blanca cubana, tenga la ideología que tenga, cuando un negro comete un error, es mirarlo por su color antes de por su error. Sí, el famoso tenía que ser negro, o el negro si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Todo, mira, la mayoría de los cubanos piensan que creen en el término de adelantar la raza, y eso es racismo. La mayoría de los cubanos creen en los términos de la mulatocracia. La mayoría de los cubanos creen que los negros le debemos algo a alguien. Los cubanos que están a favor del sistema creen que los negros le debemos al sistema que pudimos estudiar. Y los que están en contra creen que le debemos al otro sistema en el que vivimos, en el capitalismo, que le debemos tal cosa. Entonces la gente no entiende que todos estos sistemas se han construido detrás de la sangre, sudor y la espalda de la gente negra. Todos los sistemas. Mi pregunta, ¿tienes tú una idea de hasta dónde tu discurso ha calado en los negros, o ya sea en Cuba o en Colombia? ¿Tienes una idea de que ese discurso no se disuelve en el tiempo, en el aire, que la conciencia, que haya un despertar y la gente entienda lo que estás hablando? Yo creo que la música es una herramienta muy poderosa, por eso es que yo utilizo la música, porque yo con estas charlas, con estas conferencias que hago, con todo ese tipo de cosas, puedo estar en un lugar a la vez. Pero una canción puede estar en millones de lugares a la vez. Y yo no sé si estás muy pendiente del trabajo que está pasando. Yo no soy el de los grandes números, pero todo el tiempo estoy yendo a lugares y toda la gente se identifica con lo que está pasando. No solo en Colombia, que es donde vivo, y donde menos estoy en Colombia. Hemos tenido la posibilidad de viajar a muchos lugares, y ahí hay siempre un gremio de gente negra que entiende que una ¿Solo canción mía negros? les cambió la ¿Solo vida. negros? Todos, de todos los grupos étnicos, Sí, pero insisto, principalmente gente. Discúlpame, insisto, porque es importante, sí, que los negros entiendan, pero también el resto de los grupos étnicos. Lógico, Eso va a ser tu es que mensaje más. Hay una cosa en este discurso. El antirracismo no es una guerra de negros contra blancos, Claro. es una lucha de todos contra el racismo. Muy bien, muy bien. ¿Entendiste? Es importante. Entonces, en ese sentido, yo hago el llamado a la reflexión, porque no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Cuando tú tomas o asumes una posición o una pose de neutralidad ante una opresión, ya tú escogiste el bando del opresor. Cuando tú guardas silencio ante la dictadura que hay en Cuba, tú eres cómplice de ella. Cuando tú guardas silencio ante los que existen en el mundo, tú eres cómplice de eso. Y la gente piensa que el racismo es que un policía en Estados Unidos mate a un negro, o que la gente quiera matar a los negros. No, el racismo es más allá, el racismo es un sistema, el racismo es algo estructural. El racismo es lo que hace que las niñas negras en cualquier lugar del mundo no puedan ir con su cabello natural a la escuela.
¿Entiendes? El racismo es lo que hace que una doctora tenga que ponerse soda cáustica, formol, que es lo que traen la queratina, los alicer, para poder entrar a estudiar una carrera. El racismo es lo que hace que en miles de otros lugares donde tienes que ir uniformado por tu pelo natural, que es el que te sale a ti de tu cabeza, te nieguen espacio. El racismo es lo que hace que, esto es una cosa que ignoran los cubanos, pero en la mayoría de los países tú tienes que pasar la hoja de vida para darte un trabajo. Y la mayoría de la gente negra pasan la hoja sin foto. Y si tienen el pelo natural, no la ponen tampoco, para que le puedan dar el trabajo, para que le puedan alquilar un piso, para que le puedan... Y estúdialo para que veas que eso pasa todos los días. Te creo. Yo he visto tu obra, incluso sabes que vivo en Estados Unidos y he tratado de vincular lo que hemos estado hablando con la realidad. Claro, no es absoluto. No es absoluto, pero quería preguntarte algo. Para ti, no lo voy a hacer nada. ¿Cómo ves a quien hace su pelo lacio? Fue una tendencia, fue una moda, incluso la primera negra que fue millonaria lo hizo vendiendo productos para laciar el pelo. Y además de eso, incluso era antirracista. ¿Cómo se entiende esa dicotomía? Ahí pasa algo con Madame Walker. Madame Walker vendía productos para alisar el pelo, pero en un momento en el que los productos para alisar el pelo eran de una agresividad tal que no podían ser usados para seres humanos, morían muchas personas de varias enfermedades. Ella utilizó la química para poder hacer un producto que brindara para varias personas una oportunidad de poder entrar a esos lugares de trabajo que se le negaban por tener su pelo natural. Y que esas personas tenían que ponerse soda cáustica pura y perdían el pelo o terminaban con cáncer. Lo sabemos, o quemaduras de tercer grado. Conocemos hasta incluso dentro de nuestra familia. En nuestra familia, todo eso lo sabemos. Ahora, ¿qué ocurre con todo este tipo de cosas? Con No Lo Voy a Hacer Nada y con todo mi movimiento de pelo afro natural. Lo que yo promuevo es el orgullo, y el orgullo no brinda rechazo. Las personas que aún estén dormidas, alisando su cabello, poniéndose soda cáustica, formol, envenenando su cuerpo, están adoctrinadas y están en una cárcel mental que no han entendido aún. Y poco a poco, esa propia canción ha liberado a varias personas que hoy en día se sienten orgullosas de llevar su corona con dignidad. Entonces, nosotros no rechazamos a nadie, al contrario, brindamos el apoyo para que puedan vivir de este lado con dignidad e implantarse e imponer su africana majestad en el mundo entero. Bien. Hay muchas personas, mira cómo el racismo opera, que hay muchas personas que cuando ven un negro con mi discurso, lo primero que van a decir de su ignorancia, y este negro que se cree. Y ese es precisamente el ejercicio que hay que hacer. Porque nosotros no nos creemos, nosotros somos la columna vertebral de la historia de la humanidad. Primera persona en existir en el mundo, Lucy, la Eva mitocondrial, era una mujer negra. ¿Entiendes? Las primeras ciencias, las primeras medicinas, todas las primeras construcciones del mundo, las primeras civilizaciones fueron negras, africanas. Ahí está la Universidad de Tombuctú, en Camerún. Exacto. Entonces, para entender esto, no puede uno andar con tibiezas, pensar que si a alguien le va a molestar o no. Nosotros hacemos el trabajo y lo brindamos en forma de arte. En esas estamos. ¿Cimarronaje? ¿Te consideras cimarrón? Sí, yo soy un cimarrón de estos tiempos. Tú eres un cimarrón yo soy de estos un Quintín Bandera de esta era, afrosembrando y convirtiendo su machete en mi tijera. Muy bien, me parece algo... Ahí están las imágenes, producción nos está poniendo imágenes de tu trabajo. Cuéntame del proyecto Cimarrón desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de denuncia. A mí me parece un proyecto muy bonito, muy completo, desde la imagen visual. ¿Cómo lo concebiste? ¿Cómo te llevó hasta ahí, por favor? Cimarrón fue una de estas canciones que, como todas las canciones que he llevado, que son respuestas a varios procesos en los que yo me estoy encontrando. A todos nos adoctrinaron diciendo que en 1492 Colón descubrió un lugar donde ya habían personas. Si ya aquí vivían personas, ¿cómo se supone que lo descubrió? Entonces la historia de la gente que vivían en estos territorios no vale. ¿Cuál es la historia que vale? La eurocentrada. ¿Y por qué? Entonces eso es una gran mentira. ¿Entiendes? Y aquí lo que hubo fue una invasión y un saqueo, un genocidio. Fue lo que hubo en esta tierra. Ni civilización, ni evangelización, ni nada de esas cosas. Lo que hubo fue un genocidio y un saqueo. Y esta canción habla de frente a eso. Y tenemos la dicha que en estos momentos en muchos colegios y universidades del mundo entero se está dando clase con esta canción. Qué bueno. Contando la verdadera historia.
no Sí, la historiografía. Claro, tengo la evidencia de que has estado aquí en Estados Unidos, en varias universidades. Sí. Constituye, el haber estado en Estados Unidos constituye para ti una buena experiencia. ¿Cómo lo valoras? Claro, Posibilidad claro. de que regreses. Mira, yo he hecho 4 giras allá en Estados Unidos, entre universidades, festivales y demás. Ha sido una gran bendición porque he podido conocer a varios de mis referentes. He podido también estar en varios de los lugares que alguna vez pensé o soñé o idealicé conocer, y ya los he podido conocer en varios museos, en foros, conferencias. He estado de panelista junto a gente que son para mí referentes históricos, y he tenido la posibilidad de, no solo en ese país, sino en muchos otros, tener el reconocimiento de una comunidad que entiende que mi lucha no solo mía, que yo soy parte de una lucha que es necesaria para todos, que yo estoy haciendo parte de lo que llamamos el Ubuntu, ¿entiendes? Y el Ubuntu es solo esa conexión entre todas las personas negras para lograr reivindicar lo que somos y significamos en esta historia que han manipulado, ¿sí entiendes? Este carrito me tenía loco con el... Sí, el ruidito, pero no, bien, estamos bien, continúa, te escucho. Entonces, en ese sentido, he podido estar en varias universidades de las más importantes del mundo, la Universidad de Dartmouth, de Tennessee, de Chicago, en miles de universidades en las que hay un programa, en las que en varias tienen programas que dan clases con mi música. Y eso para mí ha sido espectacular. Imagínate, las clases de español en muchas de estas universidades las dan con mi música. Y eso es, y algunas de historia, y porque esa gente, ¿qué pasa con los gringos negros, con los afroamericanos? Ellos entienden su historia es tan grande, tan impactante, tan importante y tan profunda, que ellos no entienden que en el resto del mundo hay más gente negra, al no ser en África. Ellos no entienden las luchas nuestras, lo que pasaron todos los negros cubanos, lo que pasaron todos los negros de todo Abya-Yala. ¿Sí entiendes? Si tú le hablaras a esa gente que antes de ellos tener un partido, Black Panther, hubo un partido los independientes de color en Cuba, independiente de color, por Evaristo Estenó y Pedro Ibonet, todo el fenómeno de 1912 en Cuba. Ellos entendieran que más allá de eso, porque también sucedió en Colombia otros tipos de movimientos, que también sucedió en Panamá, que también sucedieron en Ecuador, otros tipos de movimientos, ellos entendieran que la historia prieta es más grande y es una. Claro. Entendieran el Ubuntu, pero ellos muchas veces entienden que su historia es la única historia prieta que existe, la historia negra que existe. Error. Oye, y ahí es donde entra el papel de mi música en estas universidades, para que entiendan y estudien estos procesos. Sí, que han ocurrido en nuestra tierra. Es brutal. Ya casi hemos consumido los 30 minutos, pero no me quiero ir sin preguntarte cuál es la perspectiva, dónde estarás presentando, Europa. No veo mucho en tu devenir y en tu viajar, no veo mucho la presencia de Europa. ¿Hay perspectiva de que conozcan tu mensaje en Europa? De donde más invitaciones yo he tenido siempre ha sido de Europa. Han habido 2 factores. Acuérdate que yo soy de Cuba. Sí. Y necesito visa hasta para ir a Haití. Entiendo. Entonces, los visados se me complican. ¿Qué pasa? Los grandes festivales que he tenido para Europa, que han sido 2, me han coincidido con las 2 giras de Estados Unidos. Entonces he preferido ir a Estados Unidos a ver la parte de mi familia, además de ir a trabajar y además de compartir con gente que tengo más cercana por allá. Pero pronto viene todo eso de Europa. En estos momentos está sucediendo algo que la mayoría de los cubanos de esta farándula que hay en Cuba ignoran. El movimiento alternativo cubano es el movimiento musical más fuerte que hay en Cuba en este momento. Sí. Si tú te pones a analizar artistas como Simafunk, Daimero Sena, Ocan, Víctor Campbell, mi persona, estamos posicionando la música cubana en un nivel, pero todo el mundo está en otra cuerda. ¿Entiendes? Ya. Y en este momento estoy siendo parte de un evento bastante importante, en ese sentido, en este momento en el que estamos hablando, en el que acabo de llegar, que también va a posicionar acá la música cubana alternativa a los niveles en que está. Sí. Porque se me quedan muchos otros, Alex Cuba, miles de gente que están por cubana lejísimos, pero la juventud cubana está enfrascada en otra cosa y... Tranquilo, llegará el momento. Antes de irme, hay una frase muy manida y muy usada a la hora de abordar
movimiento antirracista, el movimiento de afro-identificación, victimización. Yo sé que tú no te victimizas, pero ¿cómo enfrentas ese señalamiento en el tiempito que nos queda? Ese señalamiento es incierto. Las víctimas mías son los racistas. Ya. Yo no me defiendo de racismo, yo lo ataco. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién es víctima? Alguien que cuando tú protestas se incomoda. Mira esto, la gente negra siempre hemos sido excluida, maltratada, peyorada, todo ese tipo de cosas. Y que simplemente alcemos la voz causa la reacción de la gente a decir que nos victimizamos y a formar ese llanto solo con la fuerza de nuestra voz. A esa gente le molesta tu sola presencia. ¿Quién es víctima? Yo que estoy denunciando, que yo no confundan reclamo con denuncia, yo estoy denunciando el racismo de ellos. Yo los estoy atacando, literalmente. Y lo otro que ocurre es, si yo con mi sola presencia te incomodo, ¿quién es la víctima? Imagínate, mi sola presencia, la forma de mi pelo, mi forma de vestir, todos estos atributos que yo tengo, mi piel que con 90 años va a lucir a sí mismo, todas estas cosas lindas que Dios nos ha regalado a nosotros los prietos, nuestra sola presencia a ellos les hace temernos y no nos brindan espacio, nos imitan pero nos rechazan. Todos Muy quieren bien, hacerse las trenzas, todos quieren vestirse ancho, todos quieren tener nuestro flow, quieren todo lo negro pero no a los negros. Pero entonces, no ¿quiénes son las víctimas? Te entiendo. ¿Sabes qué, Robert? El tiempo es cruel. Yo te invito a que tengamos un segundo momento donde podamos ampliar las tesis que hoy hemos manejado aquí. Yo quiero decirle a los que nos escuchan y nos ven que estamos en Euforia, en Fight TV, en YouTube, en Facebook y en nuestras redes sociales, en la aplicación de Latinísima y latinísima.net. Robert, gracias y te dejo para que despidas. Despide tú. Hermano, ya tú sabes, estamos por aquí, agradecido con el espacio, con la intención, con todas las cosas bonitas, con la buena energía. Espero que esto llegue a la gente de la mejor forma posible. Al que no le llegue al que no llegue con la intención sana que le estamos diciendo, es que tiene que hacer la tarea, ¿entiendes? Si te incomoda es porque algo hay mal en ti. Nosotros estamos diciendo toda la verdad, entonces y nos estamos paz viendo. y amor. Nunca seré esclavo aquel que de reyes desciende. Yo vengo de la madre continente. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, cimarrón pa'l monte. Cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón pa'l monte. Esta noche nos vamos al Palenque. La ruta va en el pelo. Este es el camino. Catalina Luango, Bórica, Wiwa, Cecilia Fatín, Harry Turman, Casilda Kundumi Dembélé, Agustina Nani, Kim Pavita, Unzingan Bandi. ¡Historia! Palenque de eventos, Cuco Manantiales, Barul Entrado, Violín, Limón y Zanaguares, Malúa, La Bumba, Sigua, Frijol y Viñales, Miguel de Burí, Antón y Zumbido Pambares. Estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, afrosembrando y claro que el racismo está temblando. Si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando, pues nacimos libres y luchamos por libertad. No me importa cuál sea la dificultad. La gente